Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 31. Un día de camino. Bienvenidos a No es cuestión de palabras. De verdad estoy muy contento porque ahora sí, se viene el podcast en video. No es este, sino el próximo. A propósito, esta semana que viene no habrá podcast, sino hasta la otra semana. Precisamente porque estamos adecuando un lugar para poder pues hacer esta grabación, ultimando pequeños detalles. Y también te contaremos en este siguiente episodio cómo puedes apoyar, ¿sí?, a este podcast. Pues el método, ya lo había mencionado, es a través de unos artículos que son pues, camisetas y pues demás cositas que se van ir mostrando poco a poco. Y pues también se va a tener como una página en Instagram donde se van a postear estas cosas del podcast. No lo había visto necesario, pero bueno, ahora sí. Tener una página de Instagram exclusiva para este podcast. Y pues nada, de verdad agradecido con cada persona que escucha este podcast, que lo comparte. Y si de pronto no puedes apoyar eh, haciendo la compra de estos artículos, puedes apoyar compartiendo este mensaje con otras personas, publicándolo en tus redes sociales, ¿sí? En Instagram, en Facebook, porque realmente este mensaje es de parte de Dios y es esto que el Señor habla a mi vida, que yo sé que puede servir a tu vida y a otras personas también. ¿Y por qué no compartirlo? Un buen mensaje. Y bueno, vamos con el mensaje del día de hoy. Realmente es un mensaje muy importante y que está un poco ligado con el podcast anterior, porque en el anterior hablábamos de tomar la palabra, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a hablar, sí, el tema se llama Un día de camino, ya lo pudiste pues leer ahí en el podcast, en el título de este podcast. Y vamos a hablar de esto, sí, un día de camino, pero ¿de dónde viene este nombre? Este nombre viene por el siguiente versículo. Más o menos te voy a contar de qué se trata la historia para que nos ubiquemos en esta historia y el por qué se llama Un día de camino. Bueno, en esto se habla de un hombre de Cesarea. Este hombre llamado Cornelio era un centurión de una compañía romana que se hacían llamar la italiana, ¿sí? Y este hombre era una buena persona, tenía pues un buen trato con las personas, era fiel con los diezmos, oraba. Y en un tiempo de oración, este hombre estaba orando y se apareció un ángel y le dijo que fuera en busca de Pedro, sí, que fuera a un sitio que le iba a indicar que estaba en Job, que fuera por él o que lo mandara a traer. Y le dijo el ángel a él que le convenía hacer esto. Pues Cornelio, sin pensarlo, mandó a un soldado y a dos criados de él para que fueran hasta Cesarea a buscar a Pedro. Y así como estaba ocurriendo algo fantástico e impresionante en este momento en Cesarea, también estaba sucediendo en Job. Pedro se encontraba en como una especie de terraza en la casa de Simón el curtidor. Estaba esperando la comida y ahí es donde me parece como muy curioso porque Pedro tiene una visión con comida y estaba esperando la comida. En ese momento él ve como un gran lienzo cae del cielo y en ese lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, pájaros, estos animales que para la cultura y para los judíos son animales prohibidos o impuros. Pero lo más curioso es que una voz le dice, come de ellos, Pedro. Y no pasó una sola vez, sino tres veces que la voz dijo, come de ellos. Pedro, pues hablando con esta voz le dijo, yo no he comido nunca de estos animales impuros o inmundos. Pero la voz le diría algo impresionante. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y en ese momento, pues, Pedro quedó como pensativo y dijo, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esta visión?
Pero precisamente llegaron estos hombres enviados por Cornelio y el Espíritu Santo le habla a Pedro, le dice, ve con estos hombres. Pedro baja y habla con ellos. Y esto lo encontramos, todo esto que estamos hablando para que lo puedas de pronto leer mejor, está en Hechos 10. Pero ahora vamos a leer estos versículos, el 23 y el 24 de este capítulo 10. Dice, Pedro entonces los invitó a pasar y los albergó aquella noche. Por la mañana partió con ellos, acompañado de algunos creyentes de Job. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio, que los estaba esperando, había reunido a sus familiares y amigos más íntimos. De aquí viene el nombre. Un día de camino para llegar a la casa de Cornelio. Porque nos dice que los recibió, pues hizo que pasaran la noche en esta casa ese día. Pero dice que por la mañana partió con ellos, acompañado de algunos creyentes de Job, y llegaron a Cesarea el día siguiente. Cuando yo leía esto, el Señor me preguntaba, ¿tú estarías dispuesto a ir un día de camino por alguien? ¿Tú estarías dispuesto a ir incluso un día de camino por alguien que al parecer no lo merece? Porque realmente esto era, ¿no? O sea, el ir Pedro a un lugar, a un gentil, una persona no judía, una persona que no era de pronto digna de recibir el mensaje de parte de Dios. Era como ir un día de camino por eso, Señor. Pasa igual como cuando el Señor le habla al profeta que sana a Pablo de su ceguera. Él creía que no lo merecía, pero el Señor dice, no llames impuro a lo que yo ya limpié. Y lo más importante es que este hombre estaba esperando a Pedro con todo el ánimo, con todo su corazón. Y no solamente él, sino que reunió a toda su familia y amigos más íntimos, porque querían escuchar el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nos cuesta ir un día de camino por alguien? ¿Cuántas veces nos cuesta pensar en poder dar algo más de lo que ya damos? Y sí, y es que un día de camino no es solamente el caminar. Un día de camino es esforzarse un poco más por llevar este mensaje a personas que de pronto nadie más quiere ir. Sí, nadie más quería ir a predicarle a un centurión. Pero Pedro escuchó la voz del Espíritu Santo y decidió ir a donde el Señor lo enviaba. Y es que hay gente ansiosa por el mensaje de Dios. Nos preguntamos todo el tiempo, ¿será que esto que tengo para decir alguien lo quiere escuchar? Y sí, déjame decirte el día de hoy que sí. Lo que tú tienes para decir, lo que el Señor ha hablado a tu vida, lo que el Señor te ha mostrado a través de una visión, lo que el Señor te ha mostrado a través de su palabra, alguien más lo quiere escuchar. Alguien quiere escuchar las buenas nuevas, algo que hablábamos en el episodio anterior. Y en el verso 33 nos dice, enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Esto le diría Cornelio a Pedro. Aquí estamos delante del Señor ansiosos de escuchar lo que Él ha ordenado que nos digas. Estaban ansiosos. Pues Pedro llegó a donde Cornelio y empezaron a hablar. Y pues Cornelio contó todo lo que había pasado. Mira, esto fue lo que pasó. Un ángel me habló, me dijo que enviara por ti. Y de verdad hiciste muy bien por venir pronto, por no demorarte otro día en casa, sino venir al otro día. Y aunque te costara un día de camino, aquí estamos ansiosos por escuchar lo que el Señor te ha dicho que nos digas. Y es que vemos que la presencia de Dios es para todo el mundo. En este momento, el mundo está pasando por cosas muy fuertes. No solamente es aquí en mi nación Colombia. En Israel estamos viendo la guerra entre palestinos e israelitas.
Hay otros países que están en guerra interna, golpes de Estado. Estamos en tantas dificultades a nivel mundial que no podemos negar la presencia de Dios a nadie. No podemos decir no. No podemos decir no a este mensaje que viene de parte de Dios a nuestras vidas y que alguien está esperando ansioso por escuchar. La presencia de Dios es para todo el mundo. Aunque creamos que no, aunque creamos que hay personas que no, que no son de pronto dignas o que al parecer no quieren de Dios, hay personas que realmente necesitan escuchar un mensaje de parte de Dios y quiere usar nuestras vidas. En el verso 34 dice, ya veo que para Dios no hay favoritismos. Esto lo diría Pedro. Porque nos encerramos en algo que es el círculo, ¿sí? O sea, como la comodidad de predicar entre los mismos. Y así estaba Pedro. Pedro predicaba entre los mismos judíos. Y pues no está mal. Pero el Señor quería llevar su mensaje cada vez más allá. Recordemos que los 12 discípulos se reúnen, esperan a la unción del Espíritu Santo, luego que desciende como lenguas de fuego sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ellos, como lo mencionábamos en episodios pasados, que esto era tipificaba como el fuego de Dios descendió sobre el templo en tiempos de Moisés. De esta misma manera, el fuego de Dios descendió sobre cada uno de nosotros como templos del Espíritu Santo. Y desde ese tiempo vemos cómo el Espíritu Santo los llevó a los 12 discípulos a extenderse, a ir más, un día más de camino por cada persona, por cada territorio. Empezando en Jerusalén, extendiéndose a Judá, yendo por más territorios aledaños, ¿sí? Se extendieron provincias romanas y el mensaje de salvación y las buenas nuevas iba cada vez más. Algo que le diría el Señor Jesús antes de irse, de ascender al cielo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es cuando vemos que el Señor quiere que este mensaje no tenga favoritos. Realmente es para todo el mundo. En el verso 44 dice que todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. El bautismo del Espíritu Santo. Porque el Señor quería usar la vida de Pedro para sellar con el Espíritu Santo la vida de Cornelio y de sus familiares y amigos más íntimos. ¿Sabes por qué? Porque de pronto nosotros no conocemos el corazón de las personas y no sabemos qué piensan y tachamos o damos una imagen incorrecta solamente porque pensamos, bueno, él es el centurión romano, entonces pues esta persona no es digna o sencillamente es un enemigo, cuando en realidad el Señor dice, yo conozco los corazones. Y este hombre necesitaba del Señor. Y el Señor descendió sobre él como ese fuego. El Espíritu Santo sobre ese templo que era Cornelio. Y vemos que el Señor realmente conoce los corazones de las personas. Dice en el verso 8 y 9, Dios que conoce los corazones humanos nos demostró que aceptaba a los gentiles al otorgarles el Espíritu Santo de la misma manera o la misma forma en que nos los había otorgado a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque les había limpiado sus corazones por medio de la fe. Esto lo dice Pablo. Sí, Pablo, que algunos, en este momento, lo que está pasando es que algunos fariseos convertidos al Señor, que ya creían en el Señor Jesús, decían que las personas tenían que circuncidarse. Sí, según la ley mesiánica, estas personas que conocían del Señor, que eran gentiles, para ellos tenían que circuncidarse para poder ser parte de esto. Pero él dice, no, Dios conoce los corazones humanos y él quiere lo mismo.
El mismo Espíritu está para gentiles y no gentiles. Él no hizo distinción entre nadie, porque había limpiado los corazones por medio de la fe. Él limpia los corazones por medio de la fe. Y en esta ocasión, Pablo habla a toda la congregación hablando de esto, porque se extendió este mensaje que después, bueno, en este momento ya se habla, ¿sí? Se hace como un concilio y se decide que no hay que poner más carga sobre estas personas que quieren conocer del Señor, que quieren acercarse al Señor, porque eso era una carga extra, una circuncisión. Pero el Señor mira ahora los corazones y Él los limpia por medio de la fe. Y Pablo, muy contento, anuncia esto en muchos lugares. Esto que dirían allá en los principales de Jerusalén. Lo anuncia. Muy contento porque es el tiempo de las buenas nuevas. No hay necesidad que te circuncides. Lo importante es que tu corazón sea limpio por medio de la fe. El Evangelio no tiene límites. Y es tiempo de ir un día de camino por más personas. De no limitarnos, de decir, bueno, yo quiero hablar al que quiera escuchar solamente o al que esté más cerca o al que diga ser cristiano. Por eso yo quiero que si en este momento tú sientes en tu corazón de compartir ese mensaje con otra persona que quiera escuchar las buenas nuevas, compártelo. Cristiano o no cristiano. De esto se trata. Que la persona entienda que para él hay salvación. Que la persona entienda que para él también hay un mensaje de parte de Dios. Y es que el Señor hace tantas cosas tan maravillosas con la palabra. Sí, realmente aquí lo podemos ver también en un ejemplo. Cuando un hombre necesitaba de Dios y una familia entera esperando las buenas nuevas de salvación. En este momento ya no es Pedro, es Pablo y Silas, que se encontraban en una situación muy incómoda porque estaban en la cárcel. Esto lo encontramos en Hechos 16, del 16 al 39. Y vemos cómo el Señor realmente hizo algo impresionante a través de la vida de estos dos hombres que quisieron llevar el Evangelio sin límites. Pedro y Silas se encontraban en un territorio predicando el Evangelio, que ellos iban de camino a orar. Y dice que les salió al encuentro una mujer, sí, una joven, que estaba endemoniada, que tenía la facultad de adivinar y que con esto que hacía le proporcionaba pues finanzas, ganancias a sus amos. Y la joven empezó a seguirlos y decía, esos son hombres, siervos de Dios, que han venido a enseñarles el camino de salvación. Y ella gritaba esto. Y lo hizo por varios días. Y muy molesto, ya Pablo se volvió y le dijo al demonio que estaba en la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta joven. Dice que instantáneamente el demonio obedeció. Pero a causa de esto, pues hubo un problemita. Porque esta mujer le generaba finanzas a estos hombres, una riqueza, pero ya no la tenían, porque la mujer ya no iba a adivinar. Y tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los magistrados de la plaza pública. Y pues, como era de esperarse, dijeron, estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad y están enseñando costumbres contrarias a las romanas. Dice que el pueblo se alzó en contra de Pablo y Silas. Y los jueces ordenaron que los desvistieran y los azotaran con varas. Y los azotaron repetidas veces y al terminar los llevaron a una prisión y le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces pues los llevó al calabozo y dice que los llevó al calabozo de más adentro, allá al más escondido y los aprisionó pues
como con los pies al cepo, imagino que con cadenas, no sé. Pero era medianoche ya y Pablo y Silas estaban orando y cantando. Y todos en la prisión escuchaban estos cantos. Y dice que de pronto un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, que estaba a cargo pues de estas personas, al despertar y al ver que las puertas estaban abiertas, creyó que todos los prisioneros se habían escapado y inmediatamente sacó la espada para matarse. En ese momento, eh, cuando una persona estaba a cargo sobre una prisión o un lugar, si un preso o alguna persona llegaba a escaparse, eso significaba la muerte para estas personas. Por esta razón, este hombre decidió matarse, porque sabía que ya estaba muerto. Pero en el versículo 28 dice, no te hagas ningún daño, le gritó Pablo. Todos estamos aquí. Nadie se había ido, nadie. Solamente había el estruendo, sí, el gran terremoto, se soltaron todas, pero todos estaban ahí. Dice que temblando de miedo este hombre, ordenó que trajeran luz y corrió al calabozo y se puso de pies ante Pablo y Silas. Y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Les preguntó suplicante después de sacarlos de allí. Dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Y en aquella misma hora el carcelero les lavó las heridas y se bautizó con los demás miembros de su familia. Después prepararon un banquete y el carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en Dios. Y esto es lo importante. Así como Pedro estaba dispuesto a dar un día de camino por Cornelio, así como Pablo se emocionó al saber que ya no había este yugo que los oprimía, de que tenían que circuncidarse, y se encargó de extender este mensaje de las buenas nuevas a esas personas que de pronto eran gentiles, pero que ya no tenían que circuncidarse para ser parte de esto que el Señor quería para sus vidas. Asimismo, Pablo y Silas tuvieron que llegar a un lugar, a una cárcel, de pronto la más escondida, para llevar el mensaje de salvación a un carcelero y a su familia. Un día de camino. Es un esfuerzo. Es ir a donde de pronto nadie más quiere ir. Es ir a estos lugares que realmente no son los que de verdad queremos estar. Porque a Pablo y Silas los golpearon, los lastimaron en repetidas ocasiones. Pero aún así Dios usó estas dos vías en una cárcel para traer salvación al carcelero y a su familia. Un día de camino es lo que nos pide el Señor por las demás personas. Y te quiero contar un testimonio de algo que me sucedió a mí estando en el ejército. Sí, una de esas tantas aventuras que se viven de pronto en el ejército. Resulta que yo, al ingresar al ejército, pues como ya les he comentado en anteriores episodios, cuando pues me citaron, yo fui y pues me dicen que es nada, que ya tengo que irme, que me voy para el Amazonas, que no sé qué cosas, pues yo me iba a escapar. Pero el Espíritu Santo en ese momento me dijo, no te vayas. No sé, es como alguna voz, algo que uno siente y uno dice, no, no me tengo que ir. Algo o algún propósito Dios tiene conmigo aquí. Pues yo simplemente le dije, Señor, pero Señor, un año, el tiempo que tenga que pasar aquí en el ejército perdiendo el tiempo, sí, sabiendo que puedo estar predicando, sabiendo que puedo estar ministrando, tocando en la iglesia, siendo parte de la alabanza, haciendo células, llevándole mensaje a otras personas. ¿Y aquí encerrado haciendo qué, Señor? Ya les he comentado y mencionado anteriormente que el Señor me permitió predicar a casi todo un batallón ahí y oraba de noche por ellos. Pero algo impresionante es lo que el Señor hizo en ese momento.
ya cuando estaba no en la base de preparación, sino en el batallón que me correspondía estar. Había una persona que era un cabo, sí, un cabo, de rango cabo, y yo era estafeta. Una estafeta es como un secretario, si algo así, algo más, sí, como logístico, y yo era parte de un departamento, por así decirlo, dentro del ejército que se encargaba de toda la parte del transporte y todas esas cuestiones pues digamos, de los militares. Y a cargo de eso estaba pues una persona que era un teniente, que futuramente pasó a ser un capitán, y pues él era mi jefe, por así decirlo. Y en ese momento pues yo hacía lo que él me decía, ¿sí? Ahora, un teniente o un capitán tiene más rango que un cabo. Y pues yo estaba bajo la cobertura de este teniente, bueno, este capitán, y yo pues hacía lo que él me decía. Pero el cabo se molestaba mucho por eso, porque él decía que no, que era lo que él dijera. Y yo decía, no, pues que yo tengo que obedecer a la persona a la cual pues yo estoy en este momento pues sirviendo, que es pues el capitán. Y él decía, bueno, listo, no importa, pero en las noches usted me pertenece. Así me decía. Y yo, bueno, yo simplemente pues obedecía, hacía caso, una cosa y la otra. Pues con el capitán tenía privilegios, podía salir, me daba permisos, ¿sí? Pero un día de regreso de esos permisos, me encuentro con este cabo y me dice, bueno, saqué un maletín, saqué, bueno, una maleta, saqué las municiones, saqué armamento y todo, pues me lo puse y eran pues las 7 de la noche y empecé a dar vueltas con todo el armamento y él dijo, yo estoy de guardia, entonces pues la noche es mía. Empieza a dar vueltas y yo empecé, tan, 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 y vueltas, vueltas, corra, corra, corra. Y así me tuvo por mucho tiempo, porque él decía, soldado, cuando no está su teniente o no está su capitán, yo estoy aquí y yo soy el que mando. Y así fue por varios días, yo duraba pues durmiendo 2, 3 horas diarias y el sueño ya empieza a pesar. Y las consecuencias del sueño son a veces como unas especies de visiones, si uno empieza a ver cosas raras. Y yo me encontraba ya en un momento en el que mi cuerpo estaba totalmente cansado, pero también mi mente estaba cansada. Y en un momento, en estas noches así fuertes que tocaba, pues, así como lo dicen en el ejército, voltear, que eso es como desgaste físico que le hacen a uno los soldados, ¿sí? O sea, los soldados nos hacen un desgaste físico que también es un desgaste mental, o sea, es una cosa bárbara. Pero este hombre me dijo, o sea, en la noche, yo soy el que mando, y ahora, ¿quién lo puede defender? Y yo simplemente dentro de lo que estaba sintiendo, el desgaste físico, cansancio, eh, también mental, yo le dije, señalé con mi dedo hacia arriba y dije, el Señor me defiende. Y seguí trotando, seguí. Y este hombre se quedó totalmente en silencio. Pues yo fui, me arreglé, me bañé, otra vez a la formación y el Señor, pues como que no me dijo nada más, este cabo se quedó totalmente en silencio. Resulta que un tiempo después, un día llegó él muy entusiasmado, muy lleno de vida y pues con una corneta, trompeta. En la mañana me despertó con el sonido típico del ejército. Eso, más o menos así. Y me empezó a hacer así, pues claro, me despertó y yo, ay, Dios mío, otra vez este señor me va a poner a correr, a hacer ejercicio, a hacer muchas cosas, sino dejarme dormir. Y cuando me desperté, bueno, me arreglé y todo eso, el Señor hizo la obra en este hombre. Porque el cabo llega y me dice, Sánchez, ya conocí a su Señor. Sí, ya conocí de este Señor que cambia vidas. Y yo en ningún momento le prediqué. Yo solamente le dije que había alguien que me defendía cuando nadie más quería hacerlo. Y que yo esperaba en él. Con ese gesto le dije, él me defiende y yo espero en él.
pues en ese momento cambió toda la circunstancia para mí. Este hombre se volvió un buen amigo dentro del ejército, y él y su casa fueron salvos. Pero ahí es como cuando tú ves que Dios te lleva a lugares que nadie más quiere ir, que nadie más quiere soportar un castigo, que nadie más quiere soportar. De pronto esto de someterse a la falta de sueño, al desgaste físico, mental, para llevar un mensaje de salvación a un hombre. Después de esto ya teníamos conversaciones del Señor y hablábamos acerca de Jesús y lo que hacía Jesús en la vida de las personas. Pero el Señor tuvo que hacer algo que de pronto no era fácil para mí, pero es llevar, sí, llevar a alguien a un lugar. De pronto, quien más no quiere ir, nadie más quiere ir a ese lugar. Pero ahí en ese lugar hay salvación cuando se predica. Ahí en ese lugar hay salvación para esa persona. A Pablo y Silas, Dios los llevó hasta una cárcel, lo más escondida, para predicar a un carcelero y a su familia. A Pedro lo llevó hasta un día de camino del lugar donde estaba, a un lugar que posiblemente no era el recomendado para predicar. Y ahí Cornelio y su familia y amigos más íntimos fueron salvos. Un día de camino. Debemos estar dispuestos a dar un poco más por esas personas e ir a donde más nadie más quiere ir. Yo te quiero recomendar una película el día de hoy. Es una película que está en Netflix, la puede conseguir. Se llama Pablo, Apóstol de Cristo. Esa película me encantó, la voy a volver a ver con mi esposa, porque realmente hemos visto en esta película cómo era la vida de Pablo y todo lo que hizo. Acusado de grandes cosas, incluso hasta acusado por el emperador de ese tiempo, por quemar la ciudad. Hay cosas que pasan muy fuertes ahí y son cosas que están pasando en este momento también. Pero el mensaje del evangelio tiene que prevalecer. Las buenas nuevas tienen que seguir siendo eso, buenas noticias, para cada persona que quiera escuchar el mensaje de Dios. Cada persona que el Señor ha destinado para que escuche el mensaje de Dios. Y hoy quiero hacer un anuncio. Vamos a iniciar con un círculo de lectura acerca, el libro que vamos a estar leyendo es la palabra del Señor, la Biblia. Y nos vamos a reunir todos los jueves en la noche, 8 p.m. Iniciamos no esta semana, sino la siguiente semana, 8 de la noche. Si quieres ser parte de esto, escríbeme en mis redes sociales. Déjame un mensaje de pronto aquí en la descripción en Facebook, en YouTube. O escríbeme en Facebook o en Instagram. Si quieres ser parte de esto. Y empecemos a conocer más de estas buenas nuevas y lo que el Señor tiene a través de su palabra. Vamos a hablar de muchos temas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer con mi esposa. Y va a ser pues vía Zoom, entonces no hay límites de distancias, ¿sí? Ni de tiempo. Lo importante es tener la disposición. Entonces, invitadísimos a este círculo de lectura todos los jueves 8 p.m. Si quieres ser 8 p.m. hora Colombia. Si quieres ser parte de esto, escribe en mis redes sociales, déjalo aquí en un comentario en YouTube, en este video, y sé parte de esto que viene para cada persona. Que así como Cornelio, que así como este carcelero, Dios tenía un mensaje de salvación para ellos. Así, de igual manera, Dios tiene un mensaje para ti. Y no solamente para ti, sino para tu familia también. Recuerda, no es cuestión de palabras. Se trata de ir un día de camino. Hasta pronto.